buenos días a todos y bienvenidos a las clases virtuales de Química General. En el vídeo de hoy abordaremos los átomos polielectrónicos. Para ello, utilizaremos libros todos ellos presentes en la biblioteca de la facultad, como el Hugy, Moeller, Casabó o el Hausdorff. En menor medida, también utilizaremos otros libros como el Douglas McDaniel, sin que esto sea en absoluto un listado exhaustivo. Existen otros muchos libros presentes en la biblioteca que pueden ser igualmente útiles para el alumno. Cuando estudiamos el átomo polielectrónico, incluso en el caso más sencillo de todos ellos, el átomo de helio, nos encontramos con que en el potencial aparecen una atracción electrón-núcleo y una repulsión interelectrónica, parámetros ambos que no aparecían en el caso del átomo de hidrógeno. Como consecuencia de ello, el potencial ya no se corresponde con un campo de fuerzas centrado, lo que hace imposible la separación de variables, y como consecuencia de ello, el problema matemático ya no se puede resolver de forma exacta. Para resolver el problema utilizaremos métodos aproximados que nos permitirán obtener soluciones aproximadas. Básicamente destacaremos dos. El primero es el método del campo autoconsistente de Hartree-Fock, denominado en inglés Self-Consistent Field. El segundo, método de la constante de apantallamiento de Slater o método de los orbitales de Slater, denominado en inglés Slater Type Orbitals. En primer lugar, veremos el método del campo autoconsistente de Hartree-Fock. Básicamente, se trata de transformar un problema de z electrones en z problemas de un único electrón, problema que ya sabemos resolver como hemos visto en el caso del tema anterior. Para ello tomamos un electrón, el electrón 1, que se mueve bajo los efectos de un campo creado por el núcleo y por el resto de los electrones presentes. Para ese electrón 1 definimos una función de partida, φ1, en la que suponemos un potencial de interacción con el resto de los electrones promedio, un potencial supuesto v1, con una simetría que vamos a considerar como una primera aproximación, simetría esférica. De esta forma obtenemos una función de onda razonable para ese electrón 1, a la que vamos a llamar φ1. Análogamente, obtenemos una primera generación de funciones de onda razonables para todos y cada uno de los electrones del sistema, φ2 para el caso del electrón 2, φ3 para el caso del electrón 3 y genéricamente φi para el caso del electrón i. Con dicho conjunto de ecuaciones, φ1, φ2, φ3, φi, se plantea un sistema de z ecuaciones, cuya resolución da un potencial más aproximado que el potencial inicial, al que vamos a llamar ahora genéricamente v1', y que introducido en la primera ecuación nos da una primera función de onda mejorada, φ1'. Esta función φ1' de momento la vamos a dejar fija. Fijada esta función, repetimos todo el proceso operando para el electrón 2. Suponemos un potencial v2 y obtenemos una nueva generación de funciones de onda razonables, φ2, φ3, φi, y con ello un potencial mejorado v2', que a su vez nos da lugar a una función de onda mejorada, φ2', que igual que antes, dejamos fija. Repetimos sucesivamente el proceso, obteniendo sucesivamente funciones de onda mejoradas φ3', φ4', hasta la última φi'. Con todas estas funciones de onda mejoradas, calculamos el potencial mejorado, que será mejor que cualquiera de los potenciales que hemos estado utilizando hasta ahora. Y por lo tanto, ese potencial, que será mucho más preciso, lo reintroducimos nuevamente en la casilla de partida, repitiendo nuevamente todo el proceso. Este proceso de cálculo iterativo se repite hasta que las funciones y potencial ya no mejoran con respecto a los supuestos, lo que implica al menos 30 ciclos. Evidentemente, este proceso matemático requiere una potencia de cálculo que no puede ser realizada a mano, sino que precisa la utilización de equipos informáticos. Cuando el potencial de un ciclo es idéntico al ciclo anterior, se dice que los potenciales son autoconsistentes. De ahí el nombre del método. Si comparamos las funciones de onda así obtenidas con las previamente obtenidas para el caso del átomo de hidrógeno, observamos que en la parte angular no se produce variación. En cambio, en la parte radial sí que se aprecia que a medida que aumenta el número atómico z, los orbitales se van contrayendo. El segundo método aproximado que habíamos comentado era el método de los orbitales de Slater. Para ello se propone una parte angular que básicamente no varía con respecto a lo que era el átomo de hidrógeno. En cuanto a la parte radial, se propone una expresión matemática común a todos los orbitales, tal y como se muestra en la imagen. De un primer vistazo de esta ecuación se aprecian ya las primeras diferencias con respecto a lo que era el átomo de hidrógeno. Por un lado vemos que esta parte radial no depende para nada del número cuántico L. Esto implica que los orbitales de un mismo periodo, por ejemplo en el segundo periodo los 2s y los 2p, presentan la misma parte radial, o en el tercer periodo los 3s, 3p y 3d. Por otro lado, este tipo de orbitales carecen de nodos radiales, dado que únicamente adopta valor 0 la parte radial para valores de r igual a 0, es decir, en el núcleo. Comparando los resultados de ambos métodos, podríamos decir que el método de Slater da resultados bastante malos para electrones internos,
pero da resultados bastante buenos para justificar propiedades que dependen de los electrones más externos, como pueda ser, por ejemplo, el potencial de ionización. Por contra, el método de Hartree-Fock, el método del campo autoconsistente, da mejores resultados para átomos pesados. Un aspecto importante cuando hablamos de átomos polielectrónicos es la configuración electrónica. Es decir, tenemos que indicar dónde están los electrones, el llenado de orbitales. Ese llenado de orbitales se va a producir siempre en orden creciente de energías, de forma que el sistema en su conjunto adopte siempre el mínimo posible de energía. Ese orden de llenado va a ser siempre empezando por el de menor contenido energético y en orden creciente. Como regla mnemotécnica podemos decir que el orden de energía aumenta en un orbital a medida que lo hace la suma de sus dos primeros números cuánticos, n más l. En el caso de igualdad de valor para esa suma de n más l, tendrá menor energía aquel que tenga el número cuántico principal más pequeño. Así, entre un 2p y un 3s, ambos tienen una suma igual a 3, el 2p tiene menor contenido energético que el 3s. Eso se representa gráficamente mediante una regla mnemotécnica como la que aparece en la imagen, mediante las flechas que nos indican el orden de llenado. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s y así sucesivamente, o bien la misma regla mnemotécnica en sus distintas manifestaciones dependiendo del libro que estemos consultando. Otro aspecto a considerar es la influencia del efecto de pantalla o apantallamiento. A estas alturas del curso ya sabemos que la energía varía conforme lo hace el cociente de z cuadrado partido n cuadrado, siendo z el número atómico y n el número cuántico principal. Y sabemos igualmente que z aumenta más rápido de lo que lo hace el número cuántico n. En consecuencia, se podría pensar, en teoría, que el potencial de ionización aumentaría indefinidamente conforme lo hace z, lo cual es falso. Por ejemplo, el hidrógeno, con un número atómico igual a 1, presenta un potencial de ionización de poco más de 1300 kJ/mol. En cambio, el litio, con un número atómico de 3, presenta un potencial de ionización de 520 kJ/mol. El electrón del litio está menos retenido que el del hidrógeno. ¿Por qué? Si estudiamos con un poco de detenimiento la situación, nos daremos cuenta de que en el caso del litio, estamos hablando de un electrón que ocupa un orbital 2s, que presenta un máximo absoluto a una distancia mayor que el orbital 1s del hidrógeno. Como consecuencia de ello, ese electrón está a una distancia mayor y está siendo menos retenido. Pero por otro lado, también nos encontramos con que ese electrón del litio, un 2s1, está siendo repelido, está siendo apantallado por los dos electrones que ocupan el nivel 1s y que se encuentran a distancias menores. Está sufriendo un apantallamiento. Decimos, pues, que los electrones más internos ejercen un cierto efecto protector, un cierto efecto de pantalla con respecto a aquellos que se encuentran situados más externamente, con lo que el electrón de valencia, el electrón más externo, solo ve o solo siente el efecto de una parte real de la carga real del núcleo, Z. Es lo que llamaremos la carga nuclear efectiva y que expresaremos mediante la siguiente ecuación matemática. La carga nuclear efectiva será la carga nuclear real del núcleo, el número de protones que tiene el núcleo, menos un término genérico S, que es realmente un sumatorio del efecto de pantalla que ejercen todos y cada uno de los electrones más internos con respecto al que estamos considerando. Tomemos como ejemplo tres orbitales del mismo periodo, 3s, 3p y 3d. Vemos que el orbital S es más penetrante, puesto que presenta, además del máximo absoluto, dos máximos relativos que se cuelan, que se acercan a distancias más cortas que otros orbitales teóricamente más internos. Como consecuencia de ello, ese orbital S está menos apantallado, puesto que esos máximos relativos que se cuelan a distancias inferiores no sufren el apantallamiento, por ejemplo, del orbital 3D. Pero al mismo tiempo, el orbital S, a través de esos máximos relativos, está apantallando al 3D. En consecuencia decimos que ese orbital S es más penetrante y por consiguiente está menos apantallado y es más apantallante. A la inversa, el orbital 3D es menos penetrante, como consecuencia de ello está más apantallado y es menos apantallante. Esto que en principio puede parecer un poco trabalenguas, si lo pensamos fríamente y con el apoyo de la figura, es relativamente sencillo. A medida que el número cuántico L aumenta, los orbitales son poco penetrantes. Están muy apantallados y son poco apantallantes. Cuando el número cuántico L disminuye, se hace más pequeño, ese orbital es muy penetrante, por ejemplo el S. Está poco apantallado y es muy apantallante. Así, la energía de un 3s es menor que la de un 3p, que a su vez es menor que la de un 3d. El siguiente paso sería tratar de cuantificar ese efecto de pantalla, si todos los electrones sufren o ejercen el mismo efecto de pantalla. Para ello nos vamos a apoyar en una imagen como se muestra en la transparencia, en la que hemos representado en un trazo discontinuo
La energía teórica que le correspondería a una especie que conste del núcleo con todos sus protones y únicamente 2 electrones, con una configuración electrónica 1s2, calculando la energía que le correspondería a ese tercer electrón suponiendo que el apantallamiento fuera perfecto, es decir, que ese tercer electrón sufre una carga correspondiente a la carga del núcleo menos 2 electrones. En trazo continuo representamos la energía real del sistema. La primera visión que tenemos es que las energías no coinciden, teórica y experimental. Eso nos está indicando que el apantallamiento no es perfecto. Hay una discrepancia. En segundo lugar, vemos que cuando ese tercer electrón está ocupando niveles de energía altos, 4s, 4p, 4d, la diferencia entre energía teórica y energía experimental es mucho más pequeña. Por lo tanto, la discrepancia, el apantallamiento es más perfecto. En cambio, cuando ese electrón está ocupando niveles de energía bajos, 2s, 2p, la discrepancia es mayor, es decir, el apantallamiento es mucho más imperfecto. Diremos pues que los electrones internos son más eficazmente apantallantes, son más apantallantes, y los electrones más externos son más eficazmente apantallados. Y cuanto mayor sea la separación en capas entre el electrón apantallante y el apantallado, más eficaz será ese efecto de pantalla. Para calcular esta carga nuclear efectiva, o más correctamente, los términos de apantallamiento de todos y cada uno de los electrones implicados, se utilizan las reglas de Slater. Son reglas introducidas arbitrariamente, que no son excesivamente precisas, pero cuyo cálculo nos permite realizar una estimación razonable respecto a parámetros que están relacionados directamente con esa carga nuclear efectiva, como pueden ser el tamaño, las electronegatividades, los potenciales de ionización y las afinidades electrónicas. Estas reglas de Slater se pueden resumir en una tabla como la que se muestra en la imagen, en la cual leemos por filas horizontales los electrones que están sufriendo el efecto de pantalla, electrones que están siendo apantallados, y por columnas verticales el electrón que está generando ese efecto de pantalla, el electrón apantallante. En general, como se muestra en la primera columna, cuando estemos considerando un electrón apantallante más externo que los electrones apantallados, consideraremos que el efecto de pantalla es nulo. En el caso de los electrones 1s, un electrón de su mismo periodo, es decir, un 1s siendo apantallado por otro electrón 1s, presenta un apantallamiento de 0,30. Electrones más internos no tiene sentido hablar de ello, puesto que no hay electrones por debajo del 1s. Para electrones genéricos tipo ns y np, sean 2s, 2p, 3s, 3p, etc., electrones del mismo periodo tienen un efecto de pantalla de 0,35, independientemente de que ambos sean tipo S o tipo P. Electrones del mismo periodo, 0,35. Un periodo por debajo le corresponde un efecto de pantalla de 0,85 y dos o más periodos por debajo, un efecto de pantalla que vamos a considerar perfecto, de la unidad. Para el caso de electrones tipo ND o NF, cuando estemos hablando de electrones apantallantes del mismo periodo, vamos a hacer una diferenciación entre electrones que tengan el mismo número cuántico L, por ejemplo, un electrón D siendo apantallado por otro electrón D, en cuyo caso el efecto de pantalla es 0,35, o bien electrones que tengan un número cuántico distinto, por ejemplo, un electrón 3D siendo apantallado por un 3s o un 3p, en cuyo caso el apantallamiento es mucho mayor. Recordemos que los electrones tipo 3, tipo SP, 3s, 3p, son más penetrantes y por lo tanto más apantallantes que el 3D. De ahí que el apantallamiento sea más perfecto. Unitario, la unidad, frente a 0,35. Y electrones más internos, independientemente de que estén una o más capas por debajo, vamos a considerar un apantallamiento perfecto. Vamos a ilustrar mediante un par de ejemplos cómo se utilizaría esta tabla para calcular la carga nuclear efectiva de un electrón concreto en un átomo. Por ejemplo, consideremos el nitrógeno con un número atómico de Z igual a 7. Tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3. Si calculamos la carga nuclear efectiva sobre el electrón de valencia, es decir, sobre un electrón que está en el 2p, estaríamos entrando en la segunda fila, NS-NP. Diríamos que la carga nuclear efectiva sería el número atómico Z menos el sumatorio de todos y cada uno de esos efectos de pantalla. Por un lado tengo los electrones 1s, que con respecto al electrón 2p se sitúan un nivel por debajo. Por consiguiente, un nivel por debajo, y en la fila NSNP tenemos el coeficiente de pantalla 0,85. Pero hay dos electrones s, por lo tanto 2 por 0,85. El 2s con respecto a un 2p están en el mismo periodo, 2 en ambos casos, por lo tanto estaríamos en la segunda columna. Segunda fila, NS-NP, el efecto de pantalla es de 0,35 y son 2 los electrones que están en esta situación, luego 2 por 0,35. En el caso del P, haríamos lo mismo, estaríamos en la misma situación, segunda fila, segunda columna, 0,35, pero cuidado,
Aunque haya 3 electrones, es un 2p3, uno de ellos sufre el efecto de pantalla. 2 le apantallan. Un electrón nunca se apantalla a sí mismo. Por lo tanto, si hay 3 electrones p, son 2 los que generan el efecto de pantalla. Por lo tanto, la suma del total del apantallamiento que está sufriendo el electrón sería 3,1 y restado del 7, que es el número atómico, tendríamos una carga nuclear efectiva de 390, que sería la carga real que estaría viendo un electrón situado en el orbital 2p. Ahora vamos a complicarlo un poco más con un elemento, como el zinc, que tiene un número atómico Z igual a 30. Su configuración electrónica la escribimos como siempre: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. En primer lugar, vamos a calcular la carga nuclear efectiva sobre un electrón de valencia, es decir, sobre un electrón 4s. En este caso, si es un electrón 4s, nos estamos moviendo en la segunda fila. El 1s con respecto al 4s está 3 periodos por debajo, por lo tanto está en la cuarta columna. Segunda fila, el efecto de pantalla es un 1. Como son 2 electrones, pues 2 por 1. Los 2s y los 2p con respecto al 4s están 2 periodos por debajo. Seguimos estando en la cuarta columna, con la segunda fila. Volvemos a tener un 1. Un 1 por 2 electrones en el caso de los s, un 1 por 6 electrones en el caso de los p. Para los 3s, 3p y 3d están tan solo un periodo por debajo del 4s. Luego estaríamos moviéndonos en la tercera columna. Segunda fila, coeficiente 0,85. 0,85 por 2 en el caso de los s, 0,85 por 6 en el caso de los p y 0,85 por 10 en el caso de los d. Para el 4s estaríamos ya en el mismo periodo. Por lo tanto, segunda columna, segunda fila, 0,35 como coeficiente. Pero cuidado, al igual que antes, hay 2 electrones, pero solo contamos uno, puesto que si uno sufre el efecto de pantalla, uno lo está creando. Nunca el electrón se va a pantallar a sí mismo. Haciendo cuentas, nos saldrá un efecto de pantalla de 26,65 y en consecuencia una carga nuclear efectiva de 4,35. Pero también puede ocurrir que nos pidan la carga nuclear efectiva no sobre el electrón de valencia 4s, sino sobre el electrón diferenciador. En este caso nos están hablando de un electrón 3d y en consecuencia no entramos por la segunda fila, sino por la tercera. ¿Qué ocurre ahora? Con respecto a un 3d, el 1s está 2 periodos por debajo. Es cuarta columna, tercera fila, el efecto de pantalla es un 1. 1 por 2 electrones s. Para los 2s, 2p, con respecto al 3d están tan solo un periodo por debajo. Tercera columna, tercera fila. Volvemos a tener un 1. 1 por 2 en el caso de los s, 1 por 6 en el caso de los p. Cuando llegamos a los electrones del mismo periodo, conviene estudiar por separado los 3s, los 3p y los 3d. Los 3s están en el mismo periodo, pero con un valor de L distinto, por lo tanto el coeficiente será 1. 1 por 2 electrones. Los 3p están en el mismo periodo, pero con un valor de L distinto. Volvemos a tener coeficiente 1, en este caso 1 por 6 electrones. Los 3d están en el mismo periodo, pero ahora tienen el mismo número cuántico L, por lo tanto el coeficiente ya no es 1, sino 0,35. Y no aparece multiplicado por 10, sino por 9. De esos 10 electrones, 1 sufre el efecto de pantalla, 9 le apantallan. Los 4s, con respecto al 3d, es más externo y por lo tanto el apantallamiento es 0. Vemos que el efecto de pantalla cambia de uno a otro y por lo tanto también lo hará la carga nuclear efectiva. Para el 4s era 4,35, pero para el 3d es 8,85. Es recomendable analizar por separado cada uno de los términos de la configuración electrónica, dado que se puede tener la tendencia a agrupar los 3s, 3p y 3d, computando el total de 18 electrones como una unidad. Algo que puede ser correcto en el caso de electrones de capas internas, donde todos tienen el mismo coeficiente, pero que resulta incorrecto en el caso de estar en el mismo periodo que el electrón objeto de estudio, en cuyo caso los coeficientes de apantallamiento van a cambiar en función del número cuántico L. Como hemos dicho anteriormente, los orbitales de Slater no tienen nodos radiales. Esto supone una simplificación, pero simplificación que se produce a costa de una pérdida de precisión. En el caso de los orbitales de Slater, vamos a utilizar la Z asterisco, carga nuclear efectiva, en lugar del número atómico Z,
Cuando se trata de átomos ya más pesados, también hay que sustituir el número cuántico principal n por su equivalente n asterisco, número cuántico principal efectivo. Y la diferencia entre los valores de n y n asterisco es lo que se denomina defecto cuántico. Para valores de n igual a 1, 2 o 3 no hay variación entre n y asterisco. A partir de n igual a 4, n asterisco ya vale 3,7. Para n igual a 5, n asterisco vale 4. Y para n igual a 6, el número cuántico principal efectivo vale 4,2. Veamos ahora cómo podemos aplicar estas ecuaciones para calcular un parámetro energético relativamente sencillo como es el potencial de ionización del litio. El potencial de ionización, como cualquier proceso físico, implica un cambio de energía, que no es más que la diferencia entre la energía del estado final y la energía del estado inicial. En nuestro caso, el estado final es el litio una vez ha sido arrancado el electrón, por consiguiente, catión litio monovalente. Y el estado inicial es el litio metálico, con todos sus electrones. Sabemos que la energía expresada en electronvoltios obedece a una expresión matemática como la que aparece en la imagen, menos 13,6 multiplicado por la carga nuclear efectiva al cuadrado y dividido entre el número cuántico al cuadrado. Si aplicamos la energía en el estado final, litio ya catión monovalente, la energía del sistema es igual a la suma de la energía de todas y cada una de las partículas que forman el sistema. En este caso, el sistema consta de dos partículas, dos electrones situados ambos en el nivel 1s. Sería el primer término que nos aparece en la ecuación. En el caso del litio en estado metálico tenemos tres electrones, 1s2, 2s1. 1s2 nos da lugar, con dos electrones, a un término idéntico al primero, y 2s1 nos da lugar al tercer miembro. Si nos fijamos, virtualmente el primer y segundo término son idénticos, solo que de signo cambiado, con lo cual se simplifican, y la ecuación se nos queda reducida a un único término, correspondiente al tercer miembro de la ecuación. Si calculamos la carga nuclear efectiva para ese electrón 2s y el número atómico eficaz para ese electrón 2s, que sigue siendo 2, dado que coinciden, obtendremos un valor teórico del potencial de ionización del litio de 5,8 electronvoltios. El valor experimental que nos encontramos en la bibliografía es de 5,4. Análogamente, se podría calcular el potencial de ionización del resto de los elementos del segundo periodo. A modo de ejercicio y para que el alumno lo practique, se indica que para el caso del flúor, si el alumno aplica la ecuación correctamente, obtendrá un valor teórico de ese potencial de ionización de 1,5 electronvoltios, siendo el valor experimental que se encuentra en la bibliografía de 1,7 electronvoltios. La aproximación es evidente. En el caso del oxígeno, queda como ejercicio para el alumno tanto el cálculo del valor teórico obtenido con la ecuación, como buscar en la bibliografía el valor experimental de dicho potencial de ionización y efectuar la correspondiente comparación. A fin de eliminar las inexactitudes derivadas de las aproximaciones llevadas a cabo en el tratamiento simplificado de Slater para el efecto de pantalla, Clementi y Raimondi obtuvieron las cargas nucleares efectivas mediante funciones de onda de campo autoconsistente, las que habíamos visto anteriormente, hasta valores de número atómico 36, z igual a 36, es decir, kriptón, generalizando dichos cálculos en un conjunto de reglas que se muestran en la imagen. Esa S mayúscula significa el efecto total de pantalla que sufre un electrón ocupando el orbital que se indica como subíndice. Así, por ejemplo, S, 1s, indica el efecto de pantalla que sufre un electrón que está ocupando un orbital 1s. S, 3p, indica el efecto de pantalla que sufre un electrón ocupando un orbital 3p. Si nos fijamos en la ecuación aparecen unos términos n mayúscula con subíndice. Eso nos está indicando el grado de ocupación que tienen los orbitales que se indican como subíndice. Así un n 2p es el grado de ocupación del orbital 2p, que puede ser desde 0 hasta 6. n 2s, el grado de ocupación de un orbital 2s, que puede ser desde 0 hasta 2. En algunos casos nos aparece n y como subíndice 3spd. Significa el grado de ocupación total de los orbitales 3s, 3p y 3d en su conjunto, los tres. En un primer golpe de vista de estas ecuaciones vemos que hay dos aspectos que llaman nuestra atención. En primer lugar, para un electrón 1s, vemos que está apareciendo el grado de ocupación de orbitales que están teóricamente más externos, 2s, 2p, 3, incluso el cuarto periodo. Lo mismo ocurre para un 3p, aparecen electrones del nivel 4p. Eso es debido a que se está considerando que esos orbitales, aunque sean más externos, son penetrantes y puede que parte de su densidad electrónica se sitúe a distancias menores y, en consecuencia, estén apantallando al orbital. En segundo lugar, vemos que hay niveles de orbitales que no aparecen. Por ejemplo, en el 3s vemos que no aparecen los orbitales correspondientes al primer y segundo periodo. Realmente no es que no aparezcan, es que tenemos un término constante que no depende de grados de ocupación, que es el que supone la mayor aportación a ese término de pantalla y que es donde están incluidos todos esos electrones de capas más internas. En este caso del 3s estaría en el primer y segundo periodo, en el caso del 2s estaría en el primer periodo. Vemos que es el término mayoritario, lo mismo que vemos que los electrones más externos tienen un coeficiente de participación sensiblemente inferior. Si ahora aplicamos estas ecuaciones de Clementi y Raimondi para calcular la carga nuclear efectiva a los mismos electrones que habíamos calculado anteriormente, observaremos que existe una discrepancia entre los resultados obtenidos.
Así, en el caso del nitrógeno tenemos una carga nuclear efectiva de 3,75 frente a los 3,9 que teníamos antes. En el caso del zinc, calculando para el electrón de valencia, el 4s, obtenemos una carga nuclear efectiva de 5,96 frente al 4,35 que teníamos antes. Y si lo hacemos para un electrón diferenciador, ya la diferencia es más acusada, 13,98 frente a los 8,85. Las cargas nucleares efectivas de Clementi y Raimondi tratan explícitamente la penetración de los electrones situados en orbitales más externos y por lo tanto consideran su efecto de pantalla. De ahí que los resultados obtenidos sean más realistas que los obtenidos mediante las reglas de Slater, eso sí, a costa de cálculos matemáticos más complejos. La configuración electrónica tiene un efecto importante en las propiedades químicas y por consiguiente también en la formación del enlace. Así, electrones que estén fuertemente unidos al átomo están pocos disponibles y por consiguiente no participan en la formación de enlaces. Por el contrario, electrones que están poco unidos al átomo son más fácilmente accesibles y pueden participar fácilmente en la formación de dichos enlaces. Dos factores que influyen en esa energía de unión entre el electrón y el átomo son, por un lado, la carga nuclear efectiva que sufre el electrón y por otro, la distancia promedio al núcleo. Si representamos gráficamente la variación de la carga nuclear efectiva con respecto al número atómico, Z, observamos que para el caso de electrones 1s, 2s o 2p, tanto la carga nuclear efectiva como el número atómico aumentan en forma paralela, debido a que el apantallamiento es prácticamente nulo. A medida que va aumentando el número atómico Z y el número cuántico principal n, el apantallamiento va aumentando. La suma de los términos de apantallamiento aumenta y en consecuencia la carga nuclear efectiva disminuye. Cuando introducimos electrones pertenecientes a un mismo orbital, misma distancia promedio, vemos que la carga nuclear efectiva aumenta relativamente despacio. Por el contrario, cuando introducimos electrones pertenecientes a distintos orbitales, distinta distancia promedio, la carga nuclear efectiva aumenta más rápido al introducir electrones que están más alejados, más externos, dado que apantalla un poco a los ya existentes. En los átomos hidrogenoides, el tamaño varía con el cuadrado del número cuántico principal n. En átomos polielectrónicos, a medida que va aumentando la carga nuclear efectiva, el átomo se contrae y en consecuencia el tamaño también varía más lentamente. Así, el orbital 1s del hidrógeno, n igual a 1, le correspondería a un radio, llamémosle r. Para el 2s del litio, el radio no es 4, 2 al cuadrado, sino que no llega a ser 3r. Para el caso del sodio, un 3s, es de aproximadamente 3r en lugar de 9, y para el caso del potasio, 4s, sería de aproximadamente 4r en lugar de los 16. Hasta ahora hemos visto que un orbital queda definido por sus tres números cuánticos, n, l y m, o m sub l. El electrón está asociado a un momento magnético, que está cuantizado mediante un nuevo número cuántico, m sub s, número cuántico de spin, que adopta dos posibles orientaciones, paralelo o antiparalelo. Prescindiendo de mayores explicaciones de mecánica cuántica que sobrepasarían los límites de una química general de primero, podemos establecer un cierto paralelismo, que puede ayudar al alumno a entender cómo funcionan los valores, entre L y S. Decimos que para un valor de L existen 2L más 1 posibles valores de M sub L, que era la multiplicidad. Así, para L igual a 1 existen 3 valores de M sub L, más 1, menos 1 y 0. Análogamente, dado un valor de S, existen 2S más 1 posibles valores de M sub S. Dado que S únicamente toma valor 1 medio, existen 2 posibles valores de M sub S, más 1 medio y menos 1 medio. Estos dos valores, más menos 1 medio, son los dos posibles valores permitidos de M sub S. De ahí que cada orbital pueda alojar únicamente 2 electrones. Cuando 2 electrones están en un mismo átomo, puede ocurrir que tengan espines paralelos, y en consecuencia el spin total sería 1, o que tengan espines opuestos, y el spin total sería 0, estarían apareados. Cuando los electrones están apareados, decimos que el compuesto es diamagnético, y la sustancia es levemente repelida dentro de un campo magnético. Por el contrario, electrones que estén desapareados, por lo tanto la suma de S es distinta de 0, da lugar a sustancias paramagnéticas. En este caso habrá que indicar paramagnético de tantos electrones, de 1, 2, 3, dependiendo del número de electrones que tenga desapareados. Este tipo de sustancias paramagnéticas son fuertemente atraídas en el interior de un campo magnético. Dicho esto, electrones con el mismo spin se repelen fuertemente debido a las interacciones de sus campos magnéticos asociados y tienden a ocupar diferentes regiones del espacio. Es lo que se denomina el principio de exclusión de Pauli, que en su expresión más mecanocuántica sería que las funciones de onda totales, incluyendo el spin, deben cambiar sus signos con el intercambio de cualquier par de electrones del sistema. Es decir, que dos electrones en el mismo orbital y por consiguiente con la misma función de onda y los mismos 3 números cuánticos tienen distinto spin. Por otro lado, dos electrones que tengan el mismo spin presentarán diferente función de onda, estarán en distinto orbital.
O lo que es lo mismo, dicho de una forma resumida, que en un átomo dado no puede haber dos electrones cuyos 4 números cuánticos sean idénticos. O cambia el orbital o cambia el spin. En la imagen se muestran las multiplicidades tanto de m sub l como m sub s. A la derecha vemos como para un valor de L igual a 2, 2L más 1 son 5 posibles valores de m sub L, que son los 5 vectores de color negro. A la izquierda, para m sub S, vemos que para un valor de S de un medio existen dos posibles valores de m sub S, que son las dos flechas, los dos vectores que aparecen en color rojo. La configuración electrónica de un determinado elemento se puede determinar aplicando simultáneamente el principio de exclusión de Pauling y el orden de los niveles energéticos visto anteriormente mediante la regla mnemotécnica. Para establecer la configuración electrónica en estado de mínima energía o estado fundamental, se utiliza lo que se denomina el principio de Aufbau, término alemán que en español se encuentra traducido en muchos libros como principio de acumulación, aunque sería más correcta su traducción al inglés, building up, principio de building up, algo así como construcción. De hecho, desde un punto de vista meramente formal, única y exclusivamente formal, cada elemento se puede considerar como construido a partir del elemento inmediatamente anterior, introduciéndole un protón en el núcleo y un electrón en el orbital que corresponda según el nivel energético. Así, el primer elemento de la serie sería el hidrógeno, Z igual a 1, cuyo estado fundamental sería aquel en el cual el electrón esté ocupando el orbital de menor contenido energético, en este caso el 1s. Cuando escribimos los 4 números cuánticos asociados a ese electrón, los 3 primeros nos están indicando el orbital 1s, por lo tanto 1, 0, 0. El número cuántico de spin puede adoptar dos posibles valores, más un medio o menos un medio. De hecho, probabilísticamente el 50% del hidrógeno tendrá spin más un medio y el 50% restante spin menos un medio. En el caso del helio, introducimos un protón en el núcleo y un electrón en la corteza, y al tener dos electrones y aplicar el principio de exclusión de Pauli, si los dos electrones están en el mismo orbital, tenemos que cambiar el spin. Por lo tanto, uno tendrá spin más un medio, otro tendrá spin menos un medio. En el caso del litio volvemos a tener la misma casuística que en el hidrógeno, solo que en este caso estamos ya hablando de un orbital 2s. El orbital sería el 2, 0, 0, y los spins tendrían más y menos un medio. 50% de probabilidad cada uno de ellos. 50% de la muestra con uno y 50% de la muestra con el otro. Y en el caso del berilio, al igual que ocurría con el caso del helio, tenemos dos electrones, uno con spin más un medio y otro con spin menos un medio. En el caso del boro, el electrón está ocupando un orbital 2p, por lo tanto un orbital que tiene L igual a 1, multiplicidad 3, existen 3 posibles orbitales p, con m sub L 0, más 1 y menos 1, y los spins pueden ser más un medio o menos un medio. Dado que los 3 orbitales p son energéticamente degenerados, representaremos dichos orbitales mediante un diagrama de cajas con 3 cajas idénticas y situaremos el electrón del boro en una de ellas, normalmente la de la izquierda. El problema se presenta cuando llegamos al carbono, dado que presenta 2 electrones en orbitales p, 2 electrones con 3 posibles cajas. Podemos colocar los 2 electrones en el mismo orbital, en cuyo caso tendrán que tener spins cambiados, sería el primer ejemplo. Podemos colocarlos en distinta caja con spins cambiados o en distinta caja con spins paralelos, que serían el primer, segundo y tercer dibujo. La diferencia cuando tienen spins distintos de estar en el mismo orbital o estar en distinto orbital es lo que se denomina la energía de correlación de carga. Y la diferencia cuando están en distinto orbital de que tengan el distinto spin o tengan el mismo spin es la energía de canje. La situación más estable energéticamente es aquella en la que los electrones tienen el mismo spin pero distinto orbital. Cuando en el proceso de llenado de orbitales se llega a los orbitales degenerados, orbitales p, orbitales d y orbitales f, no se empiezan a parear los electrones hasta que todos los orbitales degenerados estén semillenos, debido a que esta disposición es la más estable. Desde el punto de vista de la mecánica mecanocuántica, es lo que se denomina el principio de máxima multiplicidad de Hund. Si los electrones implicados en orbitales energéticamente degenerados vienen descritos por distintas funciones angulares, es decir, distinto orbital, la situación resultante implica un menor contenido energético. Así decimos genéricamente que primero se semillenan y cuando todos están semillenos es cuando se empiezan a parear. A medida que avanzamos a lo largo del sistema periódico se van llenando el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, respectivamente con los niveles 1s, 2s, 2p, 3s y 3p. El problema se plantea cuando llegamos al cuarto periodo, o más concretamente a los elementos de transición, donde ya el electrón diferenciador es el electrón D, que es el último que ha entrado, pero el electrón de valencia no es el último que entró, sino que es el electrón S. Veamos a ver por qué se produce esto. Cuando estamos hablando de que el orbital 4s tiene un menor contenido que el orbital 3d, estamos hablando de orbitales que están vacíos. En estas situaciones, cuando metemos un electrón,
el electrón ocupará aquel orbital que tenga un menor contenido energético, el 4s. Pero en el momento que el 4s pasa de ser un 4s0 vacío a ser un 4s1 con un electrón, su contenido energético va a cambiar, porque ese electrón, en el momento en que se coloca en ese orbital, está sufriendo el efecto de pantalla de todos los electrones más internos que tiene por debajo suyo. Como consecuencia de ello, ese electrón 4s1 se desestabiliza, pero se mantiene todavía por debajo del 3d. Cuando metemos el segundo electrón, ese nivel 4s semilleno sigue estando por debajo energéticamente del 3d, y en consecuencia el segundo electrón se coloca en ese 4s apareando al anterior, y tenemos una configuración 4s2. La introducción de ese segundo electrón provoca nuevamente una desestabilización del 4s. Por un lado, porque ese segundo electrón está siendo también apantallado por todos los electrones que tenía por debajo, igual que el primero. Segundo, porque está siendo apantallado por su propio electrón, con el que comparte el orbital. Y en tercer lugar, porque no tenemos que olvidar que son dos electrones, que son dos partículas con carga negativa, carga igual y de signo contrario, por lo tanto se van a repeler. Cuando metemos ahora otro electrón, el siguiente orbital que queda vacío es el 3d. En el momento en que ese electrón entra en el 3d, el 3d es un orbital del tercer periodo, por lo tanto es más interno que el 4s. Está más fuertemente atraído y está menos apantallado. En consecuencia, se estabiliza con respecto al 3d0. Pero además, al ser un 3d más interno que el 4s, ese electrón que acaba de entrar apantalla a los dos electrones 4s, con lo cual se estabiliza el 3d y se desestabiliza el 4s. El último electrón que ha entrado es el 3d, el electrón diferenciador. Sin embargo, el primer electrón que se va a ir, el electrón de valencia, será el 4s. A la hora de establecer la configuración electrónica también podemos utilizar el sistema periódico como guía, sabiendo que en un determinado periodo n, leyendo en horizontal, se están llenando los electrones del nivel ns, hasta 2 electrones, np, hasta 6 electrones, n-1d, hasta 10 electrones, y n-2f, hasta 14 electrones. Aquellas situaciones en las que los orbitales energéticamente degenerados tengan el mismo grado de ocupación, significan una estabilidad adicional, son particularmente estables. Bien porque la capa esté totalmente llena, S2, P6, D10, F14, bien porque la capa esté completamente vacía, S0, P0, D0, F0, o bien capas semillenas, S1, P3, D5, F7. Esto implica que a la hora de escribir la configuración electrónica de los elementos se producen ciertas anomalías en el orden de la configuración electrónica, anomalías que aparecen sombreadas en la tabla periódica. De ellas, un alumno de primero debe saberse por lo menos las más típicas. Es decir, por un lado, cromo molibdeno wolframio, donde le correspondería tener una configuración D4S2 y sin embargo tiene D5S1. ¿Por qué? Porque de esta forma tiene dos capas semillenas. Y del mismo modo, cobre, oro y plata, donde le correspondería tener una configuración D9S2 y sin embargo son D10S1, capa D llena, capa S semillena. Estas serían la excepción. Y del mismo modo está la excepción de la excepción. Cromo y molibdeno presentan esa anomalía, pero el wolframio no la presenta. El wolframio es D4S2. Seguidamente pasaremos a estudiar lo que se denominan las propiedades periódicas, es decir, propiedades que presentan, como su propio nombre indica, una variación periódica a lo largo del sistema periódico, valga la redundancia. Empezamos por el tamaño de los átomos. Recordemos que los átomos no tienen límites bien definidos, dado que su expresión matemática, si recordamos, el átomo de hidrógeno era una exponencial decreciente. Esto significa que para poder comparar átomos, o mejor dicho, radios atómicos, debemos establecer claramente las condiciones de medida en las que se han efectuado los experimentos, a fin de que los resultados puedan ser comparativos. No podemos comparar el radio de un xenón sólido con un xenón líquido o un xenón gas, y si es gas, habrá que establecer las condiciones de presión y temperatura. Si hablamos de un sodio, no es lo mismo un sodio metálico que un catión sodio con un fluoruro, que un catión sodio con un cloruro o un catión sodio solvatado con moléculas de agua. Sabemos que el radio aumenta conforme lo hace el número cuántico principal n, recordemos la función de distribución radial, y disminuye a medida que aumenta la carga nuclear efectiva. Veamos por separado cómo varía a lo largo de un periodo y a lo largo de una familia. En un periodo, el número cuántico n no varía, permanece constante, pero a medida que nos desplazamos hacia la derecha en un periodo, a medida que aumentamos el número atómico z, va aumentando la carga nuclear efectiva, dado que el apantallamiento es imperfecto. Como consecuencia, si aumenta la carga nuclear efectiva, el átomo se contrae, y el radio va disminuyendo hacia la derecha. Si calculamos la carga nuclear efectiva para los elementos del segundo periodo, vemos que varía desde el litio, 1,3, hasta el neón,
585. En el caso de una familia, a medida que bajamos, estamos aumentando el número cuántico principal n, con lo cual está aumentando la distancia promedio de la densidad electrónica, tal y como se indicaba la función de distribución radial. Si aumenta la distancia promedio, es porque está aumentando el tamaño. Por lo tanto, a medida que bajamos en la familia, está aumentando el tamaño de los átomos, es decir, el radio atómico. Si de modo similar a como lo hemos hecho en el segundo periodo, calculamos ahora la carga nuclear efectiva para los elementos de la familia de los alcalinos, vemos que a partir del sodio prácticamente ya no se produce variación. Es decir, que los tamaños aumentan hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en la familia, produciéndose una contracción al llegar al elemento alcalino y cambiar de periodo. Si nos fijamos en las gráficas, a la izquierda volúmenes atómicos, a la derecha radios covalentes, en todas ellas vemos que el tamaño máximo dentro de un periodo se corresponde con el elemento alcalino, que son los picos que aparecen en ambas gráficas. En esta imagen puede apreciarse de modo más cualitativo la variación de tamaños y cómo estos van aumentando de forma genérica hacia la izquierda en un periodo y hacia abajo en la familia. Otra propiedad importante es el potencial de ionización, que se define como la energía necesaria para arrancar un electrón desde el átomo aislado en fase gas y en su estado fundamental. Dado que es la energía que tenemos que darle al sistema para arrancar el electrón, el potencial de ionización será siempre una energía positiva. Dentro de un periodo, a medida que vamos aumentando el número atómico al desplazarnos hacia la derecha, aumenta la carga nuclear efectiva y disminuye el tamaño. En consecuencia, el electrón está más fuertemente atraído y el potencial de ionización aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha. En un grupo, al aumentar el tamaño, los electrones están más lejos y por lo tanto están menos atraídos. El potencial de ionización es más pequeño a medida que bajamos en la familia. Por consiguiente, el potencial de ionización aumentará en el sistema periódico hacia arriba en las familias o grupos, hacia la derecha en los periodos. No obstante, esta variación presenta dos anomalías que el alumno debe de conocer y saber interpretar. La primera de ellas se produce al pasar del berilio al boro. Los potenciales de ionización se muestran en la imagen. La interpretación es que como el berilio presenta una configuración 2s2, estamos arrancando un electrón que ocupa un orbital 2s, un orbital que es más penetrante y por lo tanto está más fuertemente atraído. Por el contrario, el boro, estamos arrancando un electrón 2p1, un electrón que ocupa un orbital p, menos penetrante, por lo tanto menos atraído, además apantallado por el orbital 2s, y por si fuese poco, perder ese electrón le da una configuración de capa vacía. La segunda anomalía se produce al pasar del nitrógeno al oxígeno. En el caso del nitrógeno, tenemos una configuración 2p3. Arrancar un electrón implica perder la configuración de capa semillena y con ello la estabilidad adicional que lleva asociada. El potencial de ionización de nitrógeno es más alto de lo que debiera. Por contra, el oxígeno tiene configuración 2p4. Perder un electrón implica alcanzar la condición de capa semillena con la estabilidad adicional que ello lleva asociada. Ambas anomalías se producen en el segundo periodo, pero también en el tercero, es decir, berilio, boro, pero también magnesio, aluminio, y por otro lado nitrógeno, oxígeno, pero también fósforo, azufre. En el cuarto periodo ya no se producen. En la gráfica podemos ver cómo los potenciales de ionización van aumentando a lo largo de un periodo hasta llegar al correspondiente gas noble, momento en el cual se produce una caída de potencial de ionización para el alcalino correspondiente. Podemos definir un primer potencial de ionización, que sería la energía que hay que darle para arrancarle un electrón. El segundo potencial de ionización sería la energía que hay que darle para arrancar un electrón después de haber arrancado ya el primero, o el tercer potencial de ionización, que sería la energía que habría que dar para arrancar un tercer electrón después de haber arrancado los dos previos. Lógicamente, cada vez que arrancamos un segundo, un tercer o un cuarto electrón, el potencial de ionización aumenta. Lo mismo ocurre tanto en los alcalinotérreos como en los alcalinos. Eso es debido a que el número atómico permanece constante y estamos jugando únicamente con el término correspondiente de los efectos de pantalla. Como hemos arrancado electrones y quedan menos electrones en la especie, el número de sumatorios de efecto de pantalla es menor y por consiguiente la carga nuclear efectiva aumenta. Si aumenta la carga nuclear efectiva, costará más arrancar ese segundo o ese tercer electrón. En el caso de los alcalinotérreos se produce un aumento espectacular para el tercer potencial de ionización, que en los alcalinos se produce para el segundo. Eso es debido a que arrancar ese último electrón, tercer electrón en el caso de los alcalinotérreos, segundo en el caso de los alcalinos, implica perder la configuración de gas noble, particularmente estable. En algunos casos podemos ver cómo elementos que son isoelectrónicos, helio, litio monovalente, berilio divalente, vemos cómo se produce un aumento sustancial en los potenciales de ionización. En este caso tenemos al revés, mantenemos constante el término de efectos de pantalla, pero lo que estamos aumentando es el número atómico. Luego aquel que tenga mayor número atómico presentará mayor carga nuclear efectiva
y por lo tanto mayor potencial de ionización, en este caso el catión beridio divalente. Otra propiedad que también varía periódicamente es la afinidad electrónica o también llamada electroafinidad, que se define como la energía que se libera al adicionar un electrón a un átomo aislado gaseoso en su estado fundamental para formar el ion gaseoso. Dado que es la energía que se libera, energía que sale del sistema, la afinidad electrónica en general tomará valores negativos. En un periodo, a medida que aumentamos el número atómico, aumenta la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, disminuye el tamaño, aumenta el potencial de ionización y aumentará en consecuencia la afinidad electrónica a medida que nos desplazamos hacia la derecha. Y en un grupo, de forma similar, a medida que vamos subiendo en la familia, disminuye el tamaño, aumenta el potencial de ionización y aumentará la afinidad electrónica. Así pues, en el periodo aumenta hacia la derecha, en la familia aumenta hacia arriba, exactamente igual que lo hacía el potencial de ionización. Del mismo modo, también son frecuentes los diagramas de energía como el que se muestra en la imagen, donde representamos la energía total del sistema en función del estado de oxidación. Para cada elemento tenemos una curva, tal que esa curva presenta un mínimo en el estado de oxidación para el cual es más estable. En este caso, la energía obedece a una expresión dependiente de la carga del sistema según una ecuación de segundo grado. Para puntos situados a la derecha de ese mínimo, la disminución de energía del sistema para alcanzar dicho mínimo se corresponde con un proceso de reducción, captando electrones, y la energía puesta en juego será la afinidad electrónica. Por el contrario, para puntos situados a la izquierda de ese mínimo, la disminución de energía del sistema para alcanzar dicho mínimo se corresponde con un proceso de oxidación, perdiendo electrones, y la energía puesta en juego en este caso será el potencial de ionización. Veremos este tipo de curvas con más detenimiento al estudiar el tema de las moléculas diatómicas. Por último tenemos la electronegatividad, que se define como la fuerza con la que un átomo atrae hacia sí el par electrónico de enlace. Más adelante, en el tema de enlace, veremos distintas definiciones de electronegatividad, pero de momento en este tema nos limitaremos a considerar la electronegatividad como el valor medio entre el potencial de ionización y la afinidad electrónica, apareciendo tabulado en el sistema periódico con valores numéricos entre 0 y 4. Lo importante de esta propiedad es que, al igual que lo hacía el potencial de ionización y la afinidad electrónica, aumenta hacia arriba en la familia y hacia la derecha en los periodos. Hemos de tener presente que, tal y como se define la electronegatividad, la fuerza con la que el átomo atrae hacia sí el par electrónico de enlace, realmente solo tendría sentido definir la electronegatividad de un átomo cuando éste estuviera ya enlazado, no el átomo en estado aislado. No obstante, como realmente lo que nos va a hacer falta muchas veces son los valores relativos de electronegatividades entre dos átomos, para en función de su diferencia ver quién se lleva hacia sí el par de enlace, dónde está localizada la carga negativa, o si son similares o muy distintas para saber si vamos a hablar del enlace covalente o del enlace iónico, esos valores definidos de formas más o menos arbitrarias y con escalas que veremos en el tema correspondiente, nos resultan suficientemente útiles para esta finalidad. A modo de resumen, diremos que el tamaño de los átomos aumenta hacia la izquierda en los periodos y hacia abajo en la familia. Por contra, el potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad aumentan hacia arriba en la familia y hacia la derecha en los periodos. A lo largo de estos temas, hemos realizado un estudio de cómo ha ido evolucionando el modelo atómico a lo largo de la historia hasta llegar al modelo actual, dando lugar al estudio de los átomos, tanto el átomo de hidrógeno como átomos polielectrónicos. Empezamos originalmente con el átomo de Dalton, posteriormente el átomo de Thomson, donde ya había una distribución electrónica, el átomo de Rutherford, donde ya básicamente el átomo era vacío y hablamos de un núcleo con carga positiva y unos electrones, unas nubes electrónicas con carga negativa. Hablamos del átomo de Bohr, ya cuantizando la energía a niveles energéticos, orbitales, etc. Y por último, el átomo de Schrödinger, el modelo atómico con la ecuación de Schrödinger. Modelo de nube electrónica, hablamos de conceptos de probabilidad. Este modelo no es que sea el bueno. Cada modelo es bueno mientras justifique los experimentos que nos encontramos. El modelo actual justifica esos experimentos. El día que nos encontremos un experimento que no pueda ser justificado mediante este modelo, tendremos que cambiar de modelo. En los temas siguientes, una vez estudiados los átomos, procederemos a estudiar el enlace entre los átomos, dando lugar a las moléculas. Y estudiaremos los tipos de enlace y los distintos tipos de compuestos que esos enlaces nos van a dar lugar. Y hasta aquí lo que un alumno de este curso debe conocer respecto del átomo polielectrónico y de la estructura atómica. Llegado a este punto, ya es cuestión del alumno practicar lo aprendido. Para aquellos que estéis matriculados en la asignatura, en la plataforma Moodle disponéis de material adicional, por supuesto, de cuestionarios online y cuestionarios escritos, para que podáis practicar lo aprendido. Y por supuesto, siempre podéis hacer uso de las tutorías para resolver dudas, tanto acudiendo a consultas al despacho del profesor, como utilizando la propia plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.